Les mencionaba, debemos activar nuestras cámaras en cada clase, así que paso revisando aquello. Alexis, porfa, active su cámara. Alison, Andrea, Ariel, gracias Ariel. Génesis, Amores, gracias Kenneth. Lisbeth, Miguel, Chicaiza, Raúl, Roxana, gracias Sebas y gracias Tatiana. El resto, por favor, active su cámara. Muy bien. Hoy vamos a tener la actividad en cuanto a química, pero sin antes tomar asistencia. Entonces estarán pendientes, por favor. Ahora que es 18. Listo. A ver. Amores. Amores, ¿está presente? Ya. Cárdenas. Chancusi. Cárdenas. Chancusi. Chicaiza. Cóndor. Cruz. Dalquea. Gavilanes. Logacho. Molina. Ortiz. Pérez. Jocelyn. Pérez. Kenneth. Rosero. Listo. Pérez Kenneth, ¿estaba presente? No, listo, ya. Ya, ok. Pozo, Alison. Pinaucho. Vega. García. Zapata. Moreno. Sanguano. Listo. Esto listo, Alison, no hay problema. Muy bien.
Génesis, cuéntame. ¿Qué pasó? Te está usando la mano. No, bueno. En este momento les voy a compartir la pantalla para que observen la actividad en cuanto a química. Y esto es un tema que lo debe haber revisado en algún momento en el aspecto académico de todo el bachillerato. Y es algo que ustedes en teoría ya deben conocer. Entonces vamos a hacer referencia a esto. Es sobre las teorías atómicas del siglo V antes de Cristo. Sí, entonces ahí ya vemos la actividad, no sé si ya está proyectado. Uy, no, no está proyectado. No se conecta. Listo, chicos, regreso el audio. A ver, como les estaba mencionando antes de que se vaya el audio, estaba haciendo referencia de que les voy a proyectar la clase, perdón, las actividades. En ese momento está proyectado y ahí podemos observar la actividad o las actividades referente a la asignatura de química. Sí, entonces ahí vamos a ver lo siguiente, que es el tema de la lectura o de la actividad que nosotros vamos a realizar en este momento es referente a la teoría atómica del siglo V antes de Cristo. Este contenido ustedes lo debieron haber revisado en primero de bachillerato. Mucho se empieza con este contenido, entonces simplemente si es que no lo revisaron, pues no hay problemas, ahora lo vamos a realizar. En esta clase vamos a expresar o vamos a leer de lo que trata las teorías atómicas. Pues vamos a ir estudiando los científicos cómo fueron trabajando para que en este momento les voy a compartir la pantalla de, de las lecturas para que ustedes puedan ir leyendo y les voy a explicar cómo es que deben realizar la actividad. Entonces veamos. Una de las dos actividades que nosotros teníamos era la primera es lee los párrafos sobre la historia de la teoría atómica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer, son varias páginas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esto. Una, dos, dos páginas, es decir, una hoja en total, son dos páginas, lo que se debe leer. Lo que significa que a partir de esa lectura, ustedes van a responder estas preguntas. Analiza y responde. ¿Por qué la percepción
del átomo cambió en el transcurso del tiempo? ¿Sí? Esa pregunta deberán cuestionar o deberán responder, ¿sí? La otra pregunta es, ¿cuáles piensas que fueron los motivos que impulsaron a investigar, que impulsaron a la investigación de la estructura del átomo? ¿Por qué creen ustedes que empezaron a estudiar los átomos? ¿Sí? ¿Qué les motivó a los científicos a estudiar? ¿Sí? Entonces, habrá que ver según la lectura qué es lo que nos dice o qué es lo que nos indica o qué es lo que podemos nosotros interpretar para poder responder a esta pregunta. Bien, la otra pregunta a la que nosotros debemos responder es la siguiente. ¿Cómo influyó en la historia de la ciencia la obtención de la teoría atómica? Es decir, ¿qué beneficios, algún momento existió algún beneficio o existió algún problema, alguna mala decisión con el avance de la tecnología o en este caso en el avance de la ciencia? Referente a la teoría atómica, obviamente. Entonces, ¿será que fue perjudicial? ¿Será que fue beneficioso? ¿Será que aportó en algo? ¿Será que pasó algo que gracias a la, a la evolución o a la obtención de las teorías atómicas? Entonces a esto deben ustedes responder después de la lectura. Como les mencionaba, esto será realizado en este momento, en la hora clase, para que vayan trabajando en este sentido y no se les vaya acumulando. Así que porfa, ya les voy a leer, yo les voy a leer para que tengamos mejor o un poquito claro y en el caso de que se tenga que dar alguna explicación, pues aprovechando se la dará. En cuanto hasta aquí, ¿hay alguna duda, inquietud? ¿Cómo? Sí, porque de hecho están trabajando en la hora clase. Entonces, en este momento, por ejemplo, la clase de biología era responder o hacer este análisis o esta comparación entre la evolución de la tecnología con la del ser humano. Entonces, en ese párrafo, por ejemplo, tú, Alexis, tú ya lo tenías hecho. Entonces, simplemente debes subirlo, hacer un documento de subirlo y pues ya estaría tu tarea solo para enviar. Y en cuanto a la actividad de ahora, pues simplemente deben escuchar o si no leer, porque les voy a dejar también proyectada el documento. Les voy a compartir para que puedan tenerlo y puedan ir respondiendo en esta hora clases, lo que significa que lo van a poder realizar y van a poderlo enviar hoy mismo. Es por ello que ya no se va a dar clases, sino se va a dar tutorías para el plan de COVID. Las tutorías consisten en la resolución y explicación de las actividades del mismo, es decir, del plan de COVID. ¿Sí? Entonces, por ello que es necesario que trabajemos ahora y no esperemos de que solo la explicación y después en la tarde o en la noche hacer las actividades. Entonces, esto se va realizando durante o dentro de la hora clase para no tener problema. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Chicos, ¿les parece si en este momento les voy a publicar? Les voy a publicar el documento de la semana 10 para que tengan ustedes en consideración referente a las actividades de química y biología, aunque ahí están todas, pero ya les comparto. En este momento les voy a dejar de compartir pantalla para poderles subir la presentación, o en este caso el documento. Lo que debemos hacer ahorita son estas preguntas que yo les había mencionado. Y ahorita les comparto o les subo el documento para ver si es que lo podemos trabajar de una vez. Y veamos.
y vamos a ir respondiendo a las preguntas que yo les había mencionado ahí. Veamos. Este sería el documento de las actividades de la semana 10. Química y biología. Listo, chicos, ahí está publicado para que ustedes puedan descargar el documento y si desean abrirlo en ese momento sería perfecto. ¿Sí? Entonces, eso ya está publicado. Descarguen el documento y empecemos a trabajar. ¿Cómo trabajamos, chicos? A partir de la lectura, ¿sí? Entonces, en este momento igual ya les proyecto. ¿Dónde está? Compartir pantalla y está aquí. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a realizar? Vamos a leer estos textos, estas ideas o este contenido referente a los científicos que estudiaron las teorías atómicas para ir poder o responder las preguntas que nos hace referencia al final. Entonces, veamos. Los filósofos griegos atomistas se preguntaban si la materia podía ser dividida indefinidamente o si llegaría a un punto en el que sería indivisible, o sea que no se iba a ver. Demócrito formula la teoría que la materia se compone de partículas indivisibles, a la que les llamó átomos, ¿sí? Entonces, aquí a este personaje, Demócrito, fue un personaje muy importante porque gracias a él es que el término átomo es que se lo hace referencia, ¿sí? Y establece que la materia está compuesta, está formada por pequeñas partículas que son casi imposibles de ver a simple vista. Y es por ello que los denomina como indivisibles. ¿Sí? Y también que no se pueden separar. Y pues a esto lo llamó como átomos de este señor, este Demócrito. ¿Sí? Nada más. Entonces veamos, ese fue el único aporte que indicó este señor filósofo Demócrito. Ahora avancemos a la siguiente, el siguiente personaje, que es el químico francés Antoine. Muy conocido como Lavoisier, ¿sí? Es más que todo, Antonio Lavoisier. Este científico, ¿qué es lo que hizo? Fue postular en lo que siempre han de haber escuchado, que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Sí? Entonces, aquí hay que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que, por ejemplo, la materia jamás se va a destruir, se va a transformar en otra cosa. Por ejemplo, si yo les quemara absolutamente, qué sé yo, me invento, me vuelvo sádico en este momento y digo, ok, me caen mal tales personas y voy y quemo la casa de esas personas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No les voy a desaparecer la materia, porque ustedes saben, nosotros, nuestros cuerpos somos materia, los árboles son materia, la madera es materia, es absolutamente todos los organismos que están en este planeta están compuestos de materia. Esta materia puede ser viva o no viva. Entonces, por ejemplo, si yo digo la familia tal me cae mal y simplemente voy y prendo fuego a su casa mientras ellos están ahí, ¿qué es lo que pasaría? En efecto, si es que no pueden salir, ellos van a morir.
pero la materia de ellos no va a destruirse, no se va a descomponer, no va a desaparecer. Simplemente lo que hace es transformarse. Si ustedes se daban cuenta, por ejemplo, en este momento estamos intactos, llenos de tejidos, de células, de músculos, de sistemas, etcétera. Pero después de un evento, en este caso de la incineración, nos va a dar como resultado una transformación en polvo, ¿sí? Es decir, en cenizas. Eso es la transformación de nuestros cuerpos y eso hace referencia que, por ejemplo, cuando nosotros quemamos un papel, si se dan cuenta y han sido muy observadores, también queda algo importante, queda la ceniza del papel y también sí han de haber observado que se emite un humo y que esto se eleva. Existen dos transformaciones ahí, que se vuelve gas el papel y también existe que se vuelve de alguna manera como una parte sólida, que a esta parte se hace como referencia a la ceniza. Sí, entonces es por ello que se le considera como Lavoisier esta teoría que la materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Es decir, no se destruye porque simplemente se va a transformar en otra cosa. El hielo, por ejemplo, cuando se está congelado, no es que se destruye cuando se somete a una temperatura, simplemente se transforma a un estado líquido. O viceversa, si yo le pongo agua a congelar, no es que se destruye el agua, simplemente se transforma a otro estado, en este caso sería sólido. Sí, a eso es lo que hace referencia Antonio Lavoisier con este postulado. Muy bien, avancemos al siguiente químico y veamos qué es el químico y físico también, John Dalton. Este personaje es importante también en la historia y veamos cuál fue el aporte. Según el texto nos indica lo siguiente. Elaboró el primer modelo atómico con bases científicas. ¿Sí? Esto es importante porque tiene como una base para que los demás puedan seguir estudiando los modelos atómicos. En su trabajo se afirmaba que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, a los que llamó átomos, indivisibles y también deben, aquí una palabrita, indestructibles, ¿sí? Lo que yo les hacía referencia, o lo que más bien Lavoisier dice, de que no se va a destruir jamás la materia. Así nosotros digamos, ok, yo mato a esta persona, yo mato a este animal, yo mato a esta cucaracha, yo mato a cualquier cosa, yo estaría extinguiéndolo por decirlo así. Pero su cuerpo, sus estructuras no van a desaparecer, se van a transformar en otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí también el químico y físico John Dalton también afirma esta teoría de Lavoisier. Y veamos, y también hace referencia muchísimo al postulado del filósofo Demócrito. ¿Sí? Entonces, veamos esto nada más. Aún después de combinarlas mediante reacciones químicas, también descubrió que los átomos de un mismo elemento son iguales y que podían formar compuestos químicos, uniendo dos o más átomos de distintos elementos. Y a partir de aquí es, por ejemplo, que nosotros nos damos cuenta que para formar agua se necesitan dos átomos de hidrógeno y una molécula y un átomo de oxígeno. Es por ello que nos queda la fórmula química o la molécula del agua es H2O, porque necesitamos dos hidrógenos y un solo oxígeno. ¿Sí? Entonces podemos entender que, por ejemplo, cuando un elemento químico hace contacto con otro elemento puede provocar explosión. ¿Sí? Entonces puede provocar diferentes reacciones. Ejemplo, pueden ser una combinación de un ácido con un colorante y se puede producir una sublimación. Entonces ahí se van a combinar, se vuelve una base, un ácido base. Sí, entonces a esto hace referencia. Nada más, por ejemplo, para formar un óxido, para que se oxiden
Los metales, sí han de haber observado que hay muchísimos metales, que los clavos se oxidan. Esto se debe a una reacción. Es que se enfrenta el metal, el hierro, con el agua, ¿sí? Puede ser el H2O. ¿Sí? Entonces, cuando entran en reacción estos dos compuestos, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que produce esa oxidación, esa degradación del metal? Se empieza a corroer. Es por ello que viene a tornarse de un color medio amarillento, medio grisáceo oscuro y pues tiende a dañar las cosas. ¿Sí? Entonces, y por ello es que el agua se lo considera como una sustancia eh, que es casi que es soluble casi a todas las cosas. Muy bien, eso es lo que hace referencia al científico John Dalton. Sí, aquí está el modelo atómico que él mencionaba o que le explicaba. Y veamos también qué es lo que hizo. El químico John Dalton propone una nueva teoría sobre la constitución de la materia. Según Dalton, toda la materia se podía dividir en dos grandes grupos, los elementos y los compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales que en honor a Demócrito, Dalton denominó átomos. Los compuestos se constituirían de moléculas cuya estructura viene dada por la unión de átomos de carbono. Entonces, a esto hacemos esta referencia. Y eso sería todo por la clase. Y se nos acabó el tiempo.